quiero más o menos entrar en la palabra que el Señor puso en mi corazón y realmente fue como que entré un poquito en discusión. Gracias, Genia Bané. Entré en discusión con el Espíritu Santo acerca de qué hablar y qué no, porque venimos en un tiempo nuevo, amén. ¿Cuántos saben que quizás este es el último jueves que estamos acá? Amén, ¿están gozosos, están contentos? Un aplauso al Señor. Quizás es el último jueves y se viene hablando mucho acerca de Betsaida, ¿no? De la palabra que compartió la pastora, que me encantó, acerca de ir a un lugar, casa de pesca, acerca de la tierra prometida. El pastor el domingo compartió acerca de cómo permanecer en la tierra prometida. Y realmente yo le decía al Espíritu Santo, bueno, quiero hablar, no sé, de los muros, de que se caigan los muros de Jericó, de la tierra prometida. Quiero hablar de algo de que nos lleve al lugar, algo de guerra. Pero el Señor no paraba de repetirme una frase que era, en tu debilidad yo me hago fuerte. Amén. Y me lo repetía una y otra vez. Ahora yo le preguntaba, Señor, ¿qué tiene que ver la debilidad con el tiempo que estamos pasando? Y el pastor me hace así como diciendo, y sí, porque justamente el Espíritu Santo me hacía lo mismo. Me decía, y justamente es algo que el Señor me susurraba al oído, ¿no? Y me decía, hay muchos brazos, hay muchas personas que están pasando por debilidad. Y yo quiero meternos un poquito acerca de la vida de Nehemías, pero antes de entrar a Nehemías, te voy a pedir que me busques, que no lo tenía, Isaías 40, del 29 al 31, y mientras Guada lo busca, el Señor me decía, no, hay brazos que están cansados, que llegaron hasta acá, pero que están debilitados. Y pasamos, desde que Rodri empezó con los pozos hasta acá, más o menos 2 años, construyendo, trabajando, y mucho el pastor siempre nos decía, bueno, lean Nehemías porque ahí es donde el pueblo estaba reconstruyendo los muros y con un brazo estaba trabajando, sirviendo al Señor y con el otro brazo estaba atento a que el enemigo no venga a atacarlos. Entonces el Señor me confirmaba la palabra con Nehemías, pero hoy quiero leerles antes de arrancar Isaías 40, del 29 al 31, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaqueamos y nos caemos. Pero los que esperan a Jehová, aleluya, dice que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dale un aplauso al Señor. Si hoy estás más o menos débil, más o menos el Señor me explicaba, ¿no? Y realmente estamos llegando a agosto, a fin de año, entonces ya somos muy pendientes de empezar a mirar para fin de año, ¿no? Empezamos a mirar ya las vacaciones y empezamos de a poco a bajar la guardia. Y el Señor me decía, estamos en un tiempo donde vamos a cruzar a esa tierra prometida, a ese lugar donde fluye leche y miel, y está espectacular. Pero el Señor me decía, Betsaida no es un lugar para ir a descansar, sino que es un lugar para ir a pescar. ¿Y qué está hablando de pesca? Sino que más de pescar almas para el reino de los cielos. Y cada uno de los que estamos acá, vos sos parte de esta iglesia y de este cuerpo. Es decir, que vamos a ir juntos a pescar. Almas para Cristo, no vamos a ir a descansar. Y cuando hablamos de ir a la tierra prometida, también el Señor me decía, no es que cuando se cayeron los muros estaban hechos un desastre. Entonces hay que reconstruir los muros y también hay que terminar de conquistar la tierra prometida. Es decir, que en resumen, si hay brazos que están cansados y debilitados, hoy para los que crean el Señor los va a fortalecer en el nombre de Jesús. Amén. Tomá la palabra, el Señor hoy te va a fortalecer. Quizás estás debilitado, llegaste a mitad de año, estás ahí un poco mirando para las vacaciones, pero en tu debilidad, hoy Él se va a hacer fuerte. Amén. Y la palabra la titulé, cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Así que decirle al que está al lado tuyo, levántate, porque esto recién empieza. Pero decíselo con ganas, como si estuviera predicando, levántate, despertate, porque esto recién empieza. No vamos a ir a descansar, no vamos a ir a dormir, sino que vamos a ir a trabajar, vamos a extender el reino de los cielos, amén. Y quiero que vayamos a Nehemías capítulo 4, y te lo voy a resumir rápidamente, más o menos, la historia de Nehemías, después léanla porque es sumamente interesante. Pero Nehemías fue en ese momento el copero del rey Artajerjes. ¿Y qué hacía el copero? El copero
todo lo que el rey iba a tomar o a ingerir, él primeramente lo tomaba y lo probaba. ¿Por qué? Porque corría riesgo de que el rey sea envenenado. Entonces lo que hacía el copero, antes de que la mejor coca que tome el rey, el mejor vino o la mejor Sprite, todo lo que vaya a tomar el rey, primeramente la tomaba el copero. Si no tenía veneno, lo tomaba el rey. Es decir, que ese era Nehemías. Nehemías era un judío que estaba trabajando en la casa del rey Artajerjes. Y vamos a contarlo resumido y para que se entienda. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 que viene uno de su pueblo, ¿no? Como cuando viene un pariente. Y se ponen a hablar con Nehemías. Le dice, che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá trabajando para el rey de copero, todavía no me morí. Por ahora la bebida no trae veneno. Se pusieron a hablar, me imagino yo. Y Nehemías le pregunta, bueno, ¿cómo están nuestros parientes? ¿Cómo está nuestro pueblo? Y ahí el hermano le empieza a contar, ¿no? Y le dice, mira, nuestro pueblo está destruido. Dice que las murallas están prendidos fuego y está todo literalmente, dice que los enemigos entraban y salían cuando querían. Era literalmente un caos. ¿Y qué pasó en Nehemías? Dice que entró una tristeza en su corazón. Algo tan triste le entró en su corazón, que dice que entró en ayuno y en oración, y fue delante de Dios y empezó a orar y a ayunar por el pueblo, y decirle a Dios, Dios, ten misericordia de mi pueblo, ten misericordia de mis parientes, ten misericordia. ¿Y qué hace Dios? Le responde y le dice, Nehemías, levántate porque vos vas a ser la persona que vas a ir y reedificar los muros de tu pueblo. Todos los judíos estaban literalmente distribuidos por varias partes y vos vas a ser el que vas a llamarlos para que volvamos a ser una nación y reconstruyamos los muros. Así que Nehemías se para y va delante del rey para resumir y le dice al rey Artajerjes, dice que el rey Artajerjes lo ve medio decaído, medio triste, le dice, ¿qué te está pasando? ¿Y qué pasa ahí? Dios puso gracia y favor en la vida de Nehemías. Y esa gracia y favor hizo que el rey Artajerjes le dé el permiso para ir a reconstruir los muros y a llamar a su pueblo. Y también le envió una carta y lo envió con un ejército para que no le pase nada en el camino y hasta le proveyó madera para que reconstruyan los muros. Y ese es el contexto para que se entienda quién era Nehemías. Y en el capítulo 4, y es donde me quiero concentrar, fíjense en cómo el enemigo viene a traer debilidad. Viene a traer desaliento. Capítulo 4, versículo 8, vamos a ir directamente. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Está hablando Nehemías. Amén. Y dijo Judá, fíjense en lo que dice Judá, las fuerzas de los acarreadores se han, ¿qué dice? Debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y yo me acuerdo cuando el pastor, ¿te acordás cuando estábamos sacando los cascotes a carretilla? ¿Se acuerdan? Hay muchos de los que están acá. ¿Se acuerdan que sacábamos escombro y sacábamos una carretilla y parecía que se multiplicaban? Parecía que tenían hijitos los escombros, porque sacaba una carretilla y parecía que salían más. Y dice que fíjense, toda casualidad, toda coincidencia, como dice la película, es una coincidencia. Y literalmente dice que la fuerza de los trabajadores, los acarreadores, se empezaron a debilitar. ¿Pero qué hace Nehemías? ¿Se pone a llorar? Doblega las fuerzas. Dice que empieza a poner gente. Fíjense en lo que dice el 16, vamos más rápido. Dice, desde aquel día, Nehemías, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Fíjense, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, decía Nehemías. ¡Wow! Durante todo este tiempo estamos por cruzar, pero nunca se dejó de predicar el evangelio. Nunca se dejó de ministrar, nunca se dejó de servir. Y el Señor me decía, es hermoso, pero hay hermanos que estamos debilitados, que quizás están con los brazos caídos,
pero hoy la palabra de Dios es viva y eficaz y va a traer fortaleza en tu corazón si lo crees con todo tu corazón. Amén. Y quiero ir al capítulo 6 para más o menos, esta parte me encanta, porque yo decía, bueno, los trabajadores se cansaron, pero Nehemías se cansó también, y el Señor me llevaba al 6:9, y fíjense en lo que dice en el versículo 1, dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y lo demás de nuestros, ¿qué dice? Enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba nada en el portillo, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos a algunas de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Es decir, que literalmente los enemigos cuando vieron que ya estaba la casa construida, como estamos nosotros, ¿no? Ya estaba la casa construida, dice que intentaron llamar al líder, a Nehemías, para hacerle algún mal. Yo imagino, no se debilitan, no se cansan, siguen trabajando para el Señor, la casa ya está construida y estos siguen congregando y siguen viniendo. Y yo imagino a Satanás que debe estar con la vena así porque no pudo parar la obra. Pregúntenle a los pastores, porque si no la vamos a hacer muy larga, pero hubo dificultad, el enemigo mandó gente, se levantó el enemigo, pero para la gloria de Dios ya la casa está casi terminada y Dios fortaleció los brazos de los trabajadores y de aquellos que decidieron poner las manos. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Y fíjense en qué pasa. Nehemías, fíjense lo que dice Nehemías. Porque todos ellos nos amedrentaban. Wow. Diciendo, se debilitarán. Fíjense lo que dice el enemigo, ¿no? Se debilitarán las manos de ellos en la obra. Aleluya. Y no será terminada. Y fíjense en lo que dice Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Yo no sé qué entienden ustedes, pero si Nehemías estaba pidiendo que Dios fortalezca sus manos, es porque en algún momento Nehemías también se estaba debilitando. En algún momento Nehemías necesitó pedir y clamar a Dios que fortalezca sus manos. Y fíjense en cómo termina esta historia que es maravillosa. Dice 15:16, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones. El enemigo está teniendo miedo. Amén. Que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¡Aleluya! La gloria del Señor. Sanbalat y Tobías quieren que te retires. Anotaba, ¿no? Quieren traer desánimo. Quieren desenfocarte. Pero prepárate. Decirle al que está a lo tuyo, prepárate. Porque el templo está terminado y nuestros enemigos tiemblan, aleluya, porque conocen quién está con nosotros. Gracias, Padre. Porque literalmente el enemigo va a querer desenfocarte, va a querer desanimarte. Pero Dios fue el que nos permitió terminar la obra y Él va delante nuestro. Aleluya. Se vienen tiempos nuevos. ¿Estás debilitado? ¿Tenés poca fuerza? ¿Llegaste a mitad de año y te está acabando la nafta? ¿Está ahí el radar en rojo? Si te sentís débil, quiero decirte, bienvenido a casa. ¿Qué está diciendo él? Bienvenido a casa. ¿Saben por qué? Bienvenido a casa si estás débil. Porque en 1 Corintios capítulo 1, del 27 al 29, el Señor me mostraba que Él llama a los débiles. Y fíjense en lo hermoso que dice este versículo. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y qué dice? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si te sentís débil, si en algún momento te debilitaste, tranquilo, porque Dios te escogió por tu debilidad, porque Él se va a hacer fuerte en tu debilidad. Amén. Y quiero entrar
yo había notado 4 puntos que el Señor me marcaba acerca de las debilidades, ¿no? 4 puntos que muchas veces cuando estamos débiles sentimos esta debilidad en nuestras vidas o tenemos alguna debilidad por la cual estamos afrontando. Y una de ellas yo le titulé, ¿no? Error cometido. Un error que hayamos cometido, una debilidad. Y el Señor me traía a memoria la vida de Sansón. Alguien que literalmente desde niño, dice la palabra de Dios que su mamá no podía tener hijos, se le apareció un ángel y le dijo, vas a ser mamá. Y ese ángel le dijo, le vas a llamar Sansón y va a ser apartado desde niño nazareno y va a ser apartado para mí. Pero la vida de Sansón, cuando vemos que él ya se hace grande, él realmente, cuando lo leemos por ahí en la colita dominical, es fuerte, valiente y estaba bien posicionado. Pero él tenía una gran debilidad. Decí conmigo debilidad. Tenía una debilidad muy grande. Y sí, eran las mujeres, ¿no? Y en Jueces, capítulo 14, del 1 y 2, y no lo voy a leer todo, obviamente, tranquilos. ¿Lo tenemos? Jueces, acá está, 14, 1 y 2. Fíjense en un error de Sansón, lo voy a leer rápido, dice, descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Una debilidad que tenía Sansón eran las mujeres. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Sansón fue uno de los jueces de la tribu de Judá. Pero él tenía esta debilidad que eran las mujeres. Y en ese tiempo el pueblo estaba en guerra con los filisteos. ¿Y de quién se viene a enamorar Sansón? De una mujer filistea. Entonces literalmente era un problema y los padres le dicen que no se case y él dice, no, yo quiero a ella, me enamoré de ella. Bueno, cuestión para resumirlo, se termina casando con ella, con la filistea. Y después si siguen leyendo van a ver que era error tras error, problema tras problema, porque literalmente empiezan a suceder un montón de sucesos, que él se termina separando de la novia, cuando vuelve el marido le había entregado a su padrino, él se enoja más, le quema todos los campos a los filisteos, hace un desastre tremendo. Pero ¿saben qué es lo peor? Que si seguimos leyendo en el capítulo 16, para saltearnos y ir un poquito más rápido, en el 16:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró otra vez. Y el Señor marcaba, ¿no? Una cosa es un error, pero otra cosa es cuando ese error empieza a pasar reiteradas veces, ¿no? ¿Cuánto nos sentimos identificados? Amén. Tranquilo que Dios te escogió, somos débiles, pero Dios te escogió. Dios trabaja en la debilidad. Amén. ¿Y qué pasó? Se volvió a equivocar Sansón. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y dijeron, engañale e informate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. Y bueno, ahí conocemos toda la historia, ¿no? Cómo Dalila lo empieza a estar con Sansón y le dice, Sansón, revelame cuál es tu fuerza. Y Sansón agarra y la engaña en la primera y le dice, bueno, me tenés que atar de esta manera. Y cuando venían los filisteos, él se desataba con la fuerza del espíritu y los echaba fuera. Y pasó esto la segunda vez. La tercera vez, Sansón se seguía equivocando. Y cuando pasa en la cuarta vez, dice la palabra de Dios que ella agarró y lo empezó a seducir. De otra manera, le dice, Sansón, si realmente me amas, le dice, Sansón, si realmente me amas, no podés engañarme siempre, me tenés que decir la verdad. Si realmente me amás, Sansón, decime realmente cuál es tu fuerza. Y ahí en el 17 dice, le descubrió pues todo su corazón. De vuelta el error de Sansón, ¿no? Dice, le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien la rapó,
las 7 quejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo porque su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y Sansón dijo: bueno, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y el problema, volviendo al tema, no es la debilidad, sino lo que el Señor me decía, el problema es cuando el error se convierte en una debilidad. El problema, lo voy a volver a repetir, es cuando ese error que tenemos, ponerle el nombre que sea, ¿no? En el caso de Sansón eran las mujeres, puede ser una adicción, puede ser el alcohol, puede ser la plata, lo que sea que se te ocurra. Cuando ese error se convierte en una debilidad tan peligrosa. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque cuando se convierte en una debilidad, corremos el riesgo de que se aparte, como decía, ¿no? Jehová se apartó de Sansón en ese momento y perdió esa unción. Él siempre va a estar con vos, pero puede ser que esa debilidad te aparte del propósito de Dios, te aparte del camino de Dios, te aleje de su presencia. Primer punto, un error cometido. Y yo notaba el segundo punto, ¿no? Ocultar el error. Ocultar una mala decisión. Y lo voy a parafrasear también, que está en 2 de Samuel, lo pueden leer, capítulo 11, del 3 al 4. Y se me venía la historia de David. Porque David no solamente tomó una mala decisión, y ahora lo vamos a leer un poquito rápido, sino que también intentó ocultarlo. Todos tenemos debilidades y muchas veces tomamos malas decisiones en nuestra vida, ¿o no? Muchas veces nos podemos llegar a equivocar. Y fíjense en lo que le pasó a David. Dice la palabra de Dios que él estaba de victoria en victoria, iban a pelear y al pueblo donde se metían, pueblo que ganaban, pueblo que se venían con los botines, estaban de victoria en victoria. Y en ese contexto dice que David se quedó en su casa a descansar. Dijo: bueno, muchachos, vayan ustedes, yo me voy a quedar mirando The Chosen, me voy a quedar descansando en mi casa y voy a estar tranquilo por hoy. Y dice que en ese momento él se levantó de la siesta y salió al balcón. Y cuando salió al balcón, David comete un error y empieza a mirar a una mujer que dice la Biblia que era muy hermosa, se llamaba Betsabé. Pero esta mujer estaba casada con el hitita, Urías, el heteo. Y estaba casada y él la empieza a ver. Y saben, todos conocemos la historia, que él la manda a llamar, se acuesta con ella y luego ella queda embarazada. Entonces el error de David, ¿cuál fue? Mirar, ¿no? Pero yo anotaba, no fue solo la mala decisión, sino querer ocultarlo. Porque después de esto, David empieza a pensar en su cabeza, ¿no? Y empieza a querer tapar su debilidad. Empieza a querer tapar ese error o esa mala decisión y la quiere empezar, como quien dice, meterlo debajo de la alfombra. Y muchas veces eso somos nosotros, que nos queremos mostrar fuertes, nos queremos mostrar fortalecidos, nos queremos mostrar en victoria, pero literalmente hay una debilidad que por dentro nos está matando y alejando de Dios. Y el gran problema no solamente fue el pecado de David, sino que él después, si siguen leyendo, intentó ocultarlo. Dice que lo mandó a llamar el nombre Urías. Lo mandó a llamar. Y él viene de la guerra y el plan de David era que él se acueste con su mujer y que ese bebé parezca que sea de él. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa luego en la historia? Dice la palabra de Dios que cuando él intenta esconderlo, Dios manda a Natanael, al profeta, y saca a luz la debilidad. Y en el Salmo 51, si ustedes lo leen completo, David empieza a clamar por misericordia. Le dice: Señor, he pecado contra ti, Señor, he pecado, te pido perdón, te pido misericordia. Y dice que David se empieza, y está ese hermoso versículo que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, te pido que me limpies con hisopo, Señor Jesús, que me dejes blanco como la lana. Y dice que David se había tirado ahí en la tierra, había rasgado su vestidura y estaba clamando por misericordia. Y entonces yo
yo anotaba y le decía, ¿no? ¡Wow! Qué tremendo David y qué diferente fue a Sansón. Porque si bien cometió un error y lo intentó ocultar, él cambió la actitud. Y él fue corriendo a Dios y le pidió misericordia. Entonces hoy, si hay una debilidad que el Señor te está mostrando, si hay algo en lo que siempre cometemos el mismo error o hay una barrera que pareciera que no podemos cruzarla, no intentes ocultarla o meterla debajo de la alfombra, sino revelala, entregásela a Dios, decirle, papá, este error no me quiero mostrar fuerte porque soy débil. Muchas veces tenemos este gran error de querer mostrarnos siempre fuerte, pero en la debilidad es donde Dios se hace fuerte. En la debilidad es donde Dios puede trabajar. Si vos le confesás y le decís, Señor, acá está mi problema. Acá está mi problema. Señor, yo te lo entrego. Y otro punto que yo anotaba era la incapacidad humana, ¿no? Otra de las debilidades que muchas veces pensamos que tenemos. ¿Y a qué me refiero con una incapacidad humana? Por ejemplo, Moisés, que era tartamudo. Y cuando Dios lo llama, dice que él le dice, Señor, yo soy tartamudo, soy tardo en hablar, no puedo hacer este llamado, no puedo. Y dice que 3 veces Dios lo llamó hasta que él respondió al llamado. Entonces no se trata de tu incapacidad o de lo que vos puedas o no puedas hacer, sino se trata de lo que Dios puede hacer con tu vida. No importa cuán tan débil sos o puedas decir, no, pero yo no sé hablar, yo no sé predicar, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a decir. No importa, porque aún en la debilidad es donde Dios se hace fuerte. Entonces, si una de las cosas que te estás planteando, estás pensando, es tu incapacidad humana, quédate tranquilo, porque Dios te va a usar. Amén. Y el último punto que yo anotaba era los pocos recursos. Y muchas veces miramos la cantidad de recursos que nosotros tenemos. Y fíjense, y quiero detenerme en la historia de Gedeón, lo que pasa con Gedeón, un claro ejemplo. Muchas veces pensamos que para que Dios nos llame tenemos que tener una cierta posición o tenemos que tener ciertas cosas, y eso es una gran mentira. Fíjense en lo que pasa con Gedeón. Dice la palabra de Dios, yo me la anoté, ¿no? Que Medián, él estaba en guerra y también lo levanta lo levanta a Gedeón como juez en Judá. Y dice que en ese momento lo levanta a Gedeón, ¿y qué pasa? Tenían que pelear contra los madianitas. Y fíjense en que el ejército de Medián tenía 135.000 soldados. ¿Y Gedeón cuántos tenía? 32.000 soldados. O sea, en nuestra naturaleza diríamos, están en el horno con papa frita. Están en la ruina, van a ser destrozados. Y literalmente 32.000 personas, 32.000 soldados. Y aún así, fíjense en lo que hace Dios con Gedeón. ¿Qué le dice? Son un montón. No vaya a ser cosa que yo les dé la victoria y piensen que ustedes ganaron porque eran muchos. No vaya a ser cosa que yo te use y vos pienses que fue por algún mérito tuyo. Por eso, si tenés pocos recursos, no te preocupes, porque Dios usa los pocos recursos. Dios usa cuando estás debilitado, cuando hay incapacidad. Es el mejor escenario para que Dios te pueda usar. Es el mejor momento para que vos le entregues a Dios y Él haga lo que quiera hacer. Y en Gedeón, ¿qué pasa con Gedeón? Dios le termina dando la victoria, pero antes aún le reduce más el ejército. Y dice que cuando le dice, bueno, decile a aquellos 32.000 que si tienen miedo se vuelvan a su casa. Se fueron 22.000, se volvieron a su casa. Es decir, que con Gedeón, cuando miraba para atrás, solamente tenía 10.000 soldados. Yo imagino a Gedeón que debía tener una fe tremenda, tremenda. Y encima no termina ahí, porque Dios le dice, todavía son muchos. Dice, llévalo a las aguas, y cuando lo lleva a las aguas, yo te voy a decir quién va a ir con vos y quién no. Y terminan siendo 300 soldados. Y ahí es cuando Dios dice, es el momento perfecto. Aleluya. Es el momento indicado para que yo pueda trabajar con tu vida. Cuando pensás que tenés pocos recursos, ahí es donde la mano de Dios se puede mover con libertad. No es cuando vos pensás que tenés todo bajo control, sino es cuando vos pensás que no tenés nada, que no sos nada. Cuando pensás que estás totalmente debilitado, Dios le da la victoria de una manera tremenda.
Y ahora sí te voy a pedir que me acompañes para ir terminando. Y el título que Dios me daba era este, ¿no? Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Así que no sé cómo llegamos hasta este lugar. Por gracia, misericordia, amor de Dios. Hubo valientes que dijeron, heme aquí, envíame a mí. Y dijeron, bueno, vamos a trabajar. Con una mano trabajamos, con otra mano estábamos en la obra. Se fueron sumando soldados. Gloria a Dios por tu vida, por cada uno de los que están en este lugar, que pusieron la mano en el arado. Vos pensás que poquito, no es poquito. No es poquito, nada, todo lo que hayas hecho. Trajiste una comidita, trajiste una tortilla para los muchachos. Gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por tu vida. Todo lo que estamos acá, llegamos hasta este lugar. Y quizás estamos debilitados, o quizás estamos con las fuerzas tambaleando, pero hoy el Señor las va a renovar. Amén. Nos vamos a ir renovados. Yo anotaba, el problema no es que seamos débiles. El problema es que si dejamos el problema es si dejamos que Dios la convierta en una fortaleza. El problema no es que seamos débiles. El problema es que si queremos aparentar, tapar o encajonar o ocultar alguna debilidad, en vez de exponerla delante de Dios. El problema no es que seamos débiles. El problema es cuando esta misma nos conduce a la muerte espiritual o aún a corrernos de su propósito. El problema no es la debilidad, sino la actitud que tomamos frente a la debilidad. ¿Se entendió? El problema no es que vos seas débil, porque la palabra de Dios lo dice, que Él escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. El problema es la actitud que vos estás tomando frente a la debilidad o frente al error. Si hay un error en tu vida, si hay una debilidad, hoy es el día que vos le digas, Señor, es tu mejor escenario para que lo conviertas en una fortaleza. Y quiero terminar con el apóstol Pablo. Fíjense en lo que decía. Y es tremendo, tremendo, tremendo. Es muy, muy zarpado. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Decía el apóstol Pablo, con esto termino. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y fíjese lo que Dios le responde. Muchas veces estamos queriendo decirle al Señor, Señor, quítame mi debilidad. Señor, quita esta debilidad de mi vida. Señor, quiero recursos para poder servirte. Señor, quiero estar sumamente capacitado y tener un montón de cursos para poder llevar el evangelio. Señor, quiero estar sumamente preparado para cuando... Pero Dios no actúa de esa manera. Dios usa personas débiles para avergonzar a lo fuerte. Él usa personas que están rotas, que están en dificultad, que están en debilidad, para levantarla y que la gloria no sea del hombre, sino que la gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ustedes ven la obra, literalmente había 2 pesos con 50. Literalmente había muy poca plata. Y cuando vos entres y sigue habiendo muy poco, o sea, Dios se viene manifestando. Pero ¿saben para qué? Para que ustedes también abran los ojos, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que el Rey aún vive, que la provisión de Dios está para aquellos que le temen, que Él está aún en medio de la debilidad. Cuando no hay recursos, Él provee de manera maravillosa, toca corazones, toca vidas, toca almas, y así va a ser con tu vida. Entonces, fíjense en lo que le dice Jesús al Pablo. Le dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia. Wow, estamos en tiempo de gracia, no estamos en tiempo de ley. Es decir, lo que le estaba diciendo Dios es, bástate, que mi Espíritu Santo sea suficiente.
que lo que hice por vos en la cruz, ese amor eterno que rompió cadenas, que trae libertad a través del nombre de Jesús, te baste. Que mi Espíritu Santo en medio de la debilidad te va a consolar, que eso te baste. Que el estar un minuto en la presencia del Padre te baste. Que aunque estés débil y sin fuerza, que bástate mi gracia, Pablo. Miren, el apóstol Pablo tenía para agrandarse, escribió un montón de libros del Nuevo Testamento. Y no solamente que escribió un montón de libros, sino que dice la palabra de Dios en versículos anteriores que subió hasta el tercer cielo y le fueron dadas revelaciones que ni siquiera podía contar. O sea, literalmente estuvo en el paraíso. Tremendo. Y fíjense en lo que dice. Él puso un aguijón, una debilidad para que no me enorgullezca. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia. Y esto es tremendo. Esto es tremendo, escuchá. Porque mi poder, aleluya, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En nuestra debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Hay gozo en el corazón de aquellos que buscan al Señor. Hay gozo en medio de la debilidad. Ayer hablábamos con los chicos de la alabanza y decíamos, muchas veces venimos y estamos capaz que con un poco enfermo, un poco medio golpeado, pero muchas veces cuando Dios más te va a usar es cuando vos menos pensás que Dios te puede usar. Cuando pensás que no tenés recursos, cuando pensás que estás débil, ahí es cuando Dios se hace fuerte. Y entonces le dice, por tanto de buena gana me gloriaré, me gozaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Soy débil, sí. Soy un hombre débil, sí. Pero cuando estoy en Él, aleluya, cuando su Espíritu Santo me toma, cuando dejo que Él entre en mi vida y dejo que esa debilidad no la oculto, sino que se la entrego, las pongo delante de Dios, Él empieza a transformar mi vida. Y aquello que yo no podía solucionar, Él empieza a añadir. Aquello que yo decía, bueno, Señor, vamos a hacer algo, vamos a hacer buffet, vamos a hacer un montón de cosas para tener plata. Pero el Señor no se basa en lo que vos podés hacer. El Señor basa y toca corazones, abre puertas de manera sobrenatural, porque no es lo que vos podés tocar, es lo que vos podés decir, Abba Padre, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer, sé que en mi debilidad tú te vas a hacer fuerte. Así que iglesia, levántate, iglesia, prepárate para el tiempo que viene, porque si estás débil, esto recién empieza, porque si estás débil, el Señor va a desatar fortaleza hoy mismo para aquello que viene. Bethsaida no es un lugar para descansar. La tierra prometida no es un lugar para dormir. La tierra prometida es un lugar para trabajar, para buscar almas en el cielo, para decirle, Señor, vamos a arrebatar las almas que el infierno las tiene condenadas, para que los álamos puedan conocer tu gloria, para que los álamos puedan conocer a Cristo. Señor Jesús, Padre, sé que en ese lugar van a haber vidas, familias transformadas. Señor Jesús, ese tiene que ser el anhelo de tu corazón. Si estás cansado, hoy va a renovar tu fuerza para que las murallas que están caídas Él las va a volver a levantar, aleluya, en el nombre de Jesús. Tremendo. Y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. En afrenta quiere decir en vergüenza. Cuando vos pensás que estás en vergüenza, Él dice que se gozaba en las debilidades, en vergüenza, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y aún porque soy débil, aleluya, porque soy débil, entonces soy fuerte. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.